En la noche de hoy nos toca estudiar el Salmo 69. Es un salmo un poco extenso, sin embargo, es necesario leerlo completo para entender todo el contexto de lo que dice el salmista. El Salmo 69 es uno de los salmos, si no es el segundo, es el tercero por allí, más mencionado en el Nuevo Testamento. Tiene muchas referencias en el Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento usaron varias porciones y se le aplica al Señor Jesucristo y a la iglesia. Salmo 69, un grito de angustia. Al músico principal sobre lirio, Salmo de David. Vamos a leer el Salmo completo y luego vamos a explicarlo. Vayan conmigo en la lectura, por favor. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el encieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Acércate a mi alma, redímela. Líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes, no sean escritos entre los justos. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza.
Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá y habitará allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará y los que aman su nombre habitarán en ella. Salmo 69 es un salmo que podemos hablar, un salmo de súplica individual. Un salmo de súplica individual es un salmo, hermanos, que invita al pueblo de Dios a derramarse delante del Señor cuando hay tiempos de angustia y aflicción. El Salmo 69 es uno de los salmos que más se citan, como dije anteriormente, en el Nuevo Testamento. Y en el Salmo se muestra un hombre muy vulnerable, muy angustiado, muy perseguido, un hombre que podemos decir que está hundido en la depresión. De hecho, el título es muy correspondiente, es muy acertado, digamos de esa manera. Un grito de angustia. Es muy acorde porque el Salmo comienza con un clamor a Dios porque viene afrentado de los enemigos. Pero es interesante que, aunque es un hombre deprimido, un hombre que está sufriendo literalmente, el Salmo no termina en oscuridad, sino que termina en luz. El Salmo termina con un cántico de alabanza. Entonces podemos ver cómo el salmista pasa de la angustia al gozo. Pasa de la lamentación a la alegría. Pasa del estado de tribulación, de angustia, a un estado de alabanza y agradecimiento en su corazón. Pasa de la tristeza a la alabanza. Comienza expresando sentimientos que los están deprimiendo y termina confesando su confianza en el Señor y alabándole. Podemos decir que es un salmo que está compuesto por dos partes de manera general entonces. Primero, su experiencia de lamento y en segundo lugar, su alabanza de confianza en el Señor. Es un salmo extenso, 36 versículos componen este salmo. Y podemos decir que podemos estudiarlo en 5 partes, ¿sí? En 5 partes podemos visualizar el Salmo 69. Salmo 69, un salmo de David, dice allí, Salmo de David. Vamos a dividir el salmo en 5 partes. Voy a decir el bosquejo de la noche de hoy. Número 1. Los versículos del 1 al 4. Versículos 1 al 4 nos van a hablar de el clamor y la descripción metafórica de la realidad del salmista. El clamor y la realidad metafórica que está experimentando el salmista, o de la realidad del salmista. Esos son los versículos 1 al 4. Luego vemos los versículos 5 al 13. 5 al 13. ¿Qué vamos a ver en el 5 al 13? Una autoevaluación del salmista y la descripción literal de su realidad. La primera parte él describe de manera metafórica. La segunda parte él describe de manera literal, que está pasando de manera objetiva. Esa es del 5 al 13. Los versículos 14 al 21 nos van a hablar de la petición que tiene el salmista en medio de su realidad. La petición que tiene el salmista a Dios en medio de su realidad. Aunque muchos pueden hablar de que es una petición en 2 partes, pero vamos a considerar, número 1, una petición, y luego los versículos 22 al 28 sería una petición imprecatoria. Él pide justicia. Es una imprecación contra los enemigos que le han causado esa realidad. Y en quinto lugar, esos serían los versículos 22 al 28. Y en último, los versículos 29 al 36 es la alabanza y el ánimo del salmista en medio de su realidad, o la realidad que está viviendo, ¿sí?
Entonces vamos a ir por cada sección, vamos a considerar rápidamente, ¿verdad? Por razón del tiempo, no vamos a ser muy exhaustivos, ¿verdad? Es un salmo bastante extenso. Vamos con la primera parte. El salmista describe su situación, pero de manera metafórica. Él tiene un sentimiento intenso. Él se siente ahogado. Las aguas han entrado a mi alma. Obviamente es un lenguaje metafórico, poético, ¿verdad? Pero él quiere, con todos estos elementos que vamos a ver a continuación, él quiere describir detalladamente sus sentimientos, expresarlos, expresar de manera directa sus sentimientos. La situación que estaba viviendo el salmista en ese momento es una situación bastante tensa, bastante crítica y difícil. Fíjense, ahí dice que se siente ahogado, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy, que dice, hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. Se siente inestable, se siente que no ha llegado al fondo como para él mismo levantarse. Siente que no hay piso, que no hay base de nada. Inestabilidad, se ve endeble, se siente abrumado. Dice, he venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Se siente abrumado, se siente atrapado, se siente cubierto totalmente por la situación. Y se siente cansado. Cansado no solamente de la situación, es interesante. Dice, estoy cansado de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Está hablando de un elemento de fatiga y él ha buscado a Dios. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Dios ha tardado en su respuesta. Y es una situación que ha llevado al límite al salmista. No ha tenido resultados satisfactorios. Se siente totalmente desesperanzado. La causa de su tormento, ¿cuál es? Versículo 4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Enemigos que están pendientes en acusarle sin ningún motivo. Calumnias, mentiras, descrédito, falso testimonio, están destruyendo la reputación, están destruyendo al salmista. Dice, se han hecho poderoso. No solamente es que lo están acusando injustamente, es que tienen el poder para destruirlo. Tienen el poder para acabar con su vida por tales acusaciones. Y él se pregunta, versículo 4, y dice, ¿y he de pagar lo que no robé? Es decir, me están acusando de algo que yo no he hecho. Ellos aumentan, tienen poderío, tienen la potestad de alguna manera de destruir al salmista. Y el salmista dice, pero sus acusaciones son falsas. ¿Cómo voy a pagar algo que no robé? Me están acusando de ladrón, me están acusando de malhechor. Y estas mismas palabras fueron aplicadas en el Señor Jesucristo. Juan capítulo 15. O el Señor Jesucristo habló de cómo a Él se le iba a inculpar injustamente y cómo a nosotros, como sus discípulos, íbamos a sufrir lo mismo. Juan capítulo 15. 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Vuelvo a repetirlo, el aborrecimiento del mundo por el creyente. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, vosotros también os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado.
Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, que dice, sin causa me aborrecieron. El Señor aplica el Salmo 69 a su vida. Sin causa me aborrecen. Se han aumentado, versículo 4 del Salmo 69, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. ¿Por qué aborrecen a los seguidores de Cristo? Porque están unidos a Cristo. Y si aborrecieron a Cristo, nos aborrecerán a nosotros. Pero el punto de Cristo es, cuando usa esta palabra, Él está diciendo, me van a aborrecer sin causa. Me van a aborrecer sin causa. Y hay un punto interesante aquí en esta primera parte. El salmista está diciendo que ha llegado a un punto donde ya no tiene fuerzas para seguir pidiendo al Señor el socorro. Ha llegado a un punto donde cualquiera puede decir, ¿para qué orar otra vez? Mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos. Y nosotros nos cansamos más rápido que el salmista. Y el salmista escribe en medio de una oración. Cualquiera podría sentirse, bueno, ya no voy a tener respuesta, ¿para qué seguir pidiendo? Pero aquí el salmista nos habla de que el creyente no baja la guardia. Que el creyente sigue orando a pesar de que ya sienta que su oración ni siquiera es escuchada. Charles Spurgeon dice, son muy pocos los santos que siguen a su Señor en una oración hasta ese punto. Por desgracia, es más probable que nosotros nos quedemos enronquecidos hablando de frivolidades con otros hombres que suplicando a Dios. Sin embargo, nuestra naturaleza exige más oración que su perfecta humanidad podía necesitar. Sus oraciones deberían impulsarnos, hablando del 69, a sentir más fervor. Vemos un hombre que a pesar de que se siente cansado, abrumado por la situación, aún así sabe que el único recurso que tiene es seguir esperando en el Señor. Entonces él ha descrito su situación de manera poética y metafórica. Es lo que él siente. Esta es una situación, una súplica individual donde él se derrama delante del Señor. Estos son mis sentimientos. Esto es lo que siento en el momento, Señor. Y lo expone sin reservas ante el Señor. Señor, siento que no me escuchas. Señor, estoy cansado de llamarte y no tengo respuesta de ti. Versículos 5 al 13 nos habla de la situación, segunda parte, versículos 5 al 13 nos habla entonces de la situación literal que está viviendo el salmista, del 5 al 7. Ya en el 4 nos hemos dado cuenta que lo han acusado de un robo, ¿cierto? Pero ahora va a desmenuzar o a discernir, a detallar, explicar todo lo que está pasando con lo que le está produciendo la angustia. Versículo 5. Qué interesante. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Por un lado, él dice, Señor, me están acusando de algo. Me han acusado de algo y yo soy inocente de esto. Pero por otro lado, pero yo sé que no soy perfecto. Yo sé que tengo otros pecados. Pero de este, Señor, me están acusando de este, me quieren destruir por este pecado. ¿Sí? Señor, tú conoces todos mis errores. Él está haciendo una meditación, una recapitulación de su condición objetiva. Él sabe que no ha vivido perfectamente. Él sabe que las cosas no las ha hecho completamente bien. Pero él asume su responsabilidad. Sí, Señor.
yo entiendo que no he hecho lo correcto, pero en cuanto a este asunto, Señor, esto es lo que me está agobiando. Fíjense en el versículo 26 del Salmo 69. Dice, porque persiguieron al que tú heriste. El salmista de alguna manera dice, yo puedo entender y puedo aceptar que tú me hieras, Señor. Pero ellos están haciendo algo, están actuando peor. Ellos están haciendo algo más de lo que tú justamente has hecho conmigo. Ellos quieren perseguir al que tú heriste, dice, y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Señor, yo acepto tu disciplina, pero eso no es parte de la disciplina, eso es una injusticia. Lo que está pasando es una injusticia. Entonces él sabe que no es perfecto, él reconoce que falla, pero lo que le está pasando a él va a desanimar a otros que realmente confían y viven bajo la ley de Dios. Él dice, Señor, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Lo que le está pasando al salmista va a redundar en un desánimo a aquellos que están andando como él. Ellos pueden decir, pero si le está ocurriendo a un hombre que es piadoso, entonces ¿para qué yo voy a seguir ese camino? Vale la pena seguir ese camino. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. El temor del salmista, hermanos, no era solamente que sus adversarios los estaban destruyendo, sino que lo que le estaba pasando podía desviar, podía desanimar a los otros que estaban confiando en él. En otras palabras, él sabe que ha cometido pecados, sí, y él debe sufrir por esos pecados. Pero en cuanto a eso, podía hacer tropezar a otros en la fe, podía desanimarlos, podía hacerlos temblar a otros porque era una acusación injusta. El salmista se declara inocente en cuanto a esa situación. Le están acusando de ser un ladrón. Pero él dice, en cuanto a eso, realmente es una calumnia. Señor, no permitas que eso prospere, porque entonces, ¿qué pensarán aquellos que confían en ti? ¿Vale la pena seguir confiando en el Señor? Es decir, ellos pueden malinterpretar la situación del salmista. Aquellos que están viendo la situación que está experimentando el salmista lo pueden malinterpretar. Y los enemigos están calumniando y pueden dar una victoria, pueden cantar victoria en cuanto a esa situación. Pero aquí vemos precisamente que como saben que el salmista no es perfecto, pero no lo pueden cachar en algo, ¿verdad? No lo pueden acusar de algo tan fuerte como ser ladrón, por lo tanto lo acusan injustamente. Es una calumnia. Buscan cualquier punto y lo expanden para hacer ver que él no es perfecto. Sí, es verdad, él no es perfecto, él lo ha admitido. Pero aquí en este momento ellos ven cualquier lunar, cualquier imperfección del salmista y lo maximizan para ponerlo en evidencia mal delante de las personas. Eso se llama espíritu hipercrítico. Espíritu hipercrítico es aquella persona que si tú haces algo, está mal. Y si lo haces bien, sigue estando mal. Y si mejoras, sigue siendo peor. Nunca satisfacen a las personas, nunca reconocen nada bueno. Todo lo malentienden, todo se debe a una guerra contra la persona. Nada está bien. Lo que tú piensas, lo que tú haces, nada. Es más, llegan hasta el punto de la calumnia porque quieren destruir a la persona, porque están en guerra. En el Nuevo Testamento se aplican estas palabras. Juan 2:17. Vayan conmigo. Juan 2:17. Vamos a ver mucho Nuevo Testamento porque es necesario. Es la interpretación correcta. Juan
2. Juan 2. (17). Fíjese que en el Salmo 69, aunque no lo leí, pero para que entiendan esta parte, dice: no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocido, porque me consumió, ¿qué dice? El celo de tu casa. Más bien yo he hecho las cosas por amor a ti, y ellos han malinterpretado todo. Y fue lo mismo que le pasó al Señor Jesucristo. En el día de la purificación del templo, versículo 17, se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. El Señor hizo la purificación del templo, y eso fue una de las cosas que los fariseos no soportaron. El Señor Jesucristo lo hizo por amor a Dios, para santificar el templo de Dios, y fue malinterpretado. Pero es porque le tenían rabia al Señor Jesucristo. Es porque querían creer lo que querían creer. Dice: y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pero vean que el salmista no pelea por su imagen. Él no pelea por su imagen. Él soporta la aflicción. Él soporta la aflicción, hermanos. ¿Qué dice? ¿Cuál fue la reacción de él? Versículo 13. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, el tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sí, él hacía cosas y era malinterpretado. Versículo 10. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles proverbios. Es decir, yo hago las cosas piadosas y esto me caen encima. Hipercrítica. Hay un corazón que está en guerra contra él. Versículo 12. Hablan contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Por un lado, los magistrados, los que se sientan a la puerta, están blasfemando el nombre del salmista, y los bebedores, los borrachos. Es decir, los dos extremos de la sociedad. Los más intelectuales, los más moralmente, ¿verdad? De alta moralidad, y los bebedores. Todos están en complot contra el salmista. Pero no solamente ha sufrido calumnia, ¿verdad? Están buscando un lunar y quieren maximizarlo y ponerlo como digno de muerte al salmista, sino que también, hermanos, tanto ha sido así que lo dejó su familia. Versículo 8. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Es decir, ellos están ganando la batalla. Ellos realmente han manchado de tal manera mi reputación que hasta mi propia familia no me cree. Pero a pesar, hermanos, de la situación tan desesperante, el salmista confía en el Señor y da la respuesta correcta. Pero yo a ti oraba. En medio de toda esa calumnia, toda esa aflicción y toda la tribulación que estaba pasando, el salmista decía: Señor, pero solo tú sabes que yo no me desesperé, yo a ti oraba y me refugiaba en tu misericordia. Pero ¿qué encontró el salmista mientras oraba? Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. No había tenido respuesta hasta ahora. El hecho de que pensemos que Dios no nos escucha no significa de que Dios no está con nosotros. Pero hay momentos donde Dios calla y nos deja a un punto donde podamos nosotros mismos entender que Él sigue siendo la única respuesta. Pero yo a ti oraba. En medio de toda esa calumnia, en medio de la traición, en medio de la hipercrítica, yo estaba orando. Yo estaba orando. Y entonces ahora, tercera parte,
le pide a Dios lo siguiente. Le pide a Dios lo siguiente, versículo 14. Sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen, de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Vuelve a usar la metáfora que usó en la primera parte, ¿lo ven? Hablando de corrientes de agua, de abismo, ¿verdad? De lo profundo. En eso radicaban sus peticiones. Es correspondiente a la primera parte expresada metafóricamente. Él estaba pidiendo salvación en primer lugar de sus sentimientos. De la situación sí, pero sus sentimientos los estaban opacando mucho más. Y la segunda es una petición. Y la segunda petición está en el versículo 16. Respóndeme, porque benigna es tu misericordia. Señor, ellos han actuado mal, pero yo necesito que tú respondas diferente a como ellos han actuado. Tú eres benigno, respóndeme con bondad, diferente a como me han respondido mis familiares, diferente a como me han respondido mis enemigos. Tú me puedes responder con bondad. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Versículo 17. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate y óyeme. Acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Fíjense en cuanto a las peticiones. Por un lado, la familia lo dejó, lo ven en el versículo 8. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los... Es decir, los que deberían estar conmigo no estuvieron conmigo. Pero Señor, acércate tú a mí. Versículo 18. El hombre ha sufrido afrenta y confusión. En el versículo 7. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Pero en el 19 dice, tú sabes mi afrenta y mi confusión y mi oprobio. Por lo tanto, delante de mí están todos mis adversarios. Él reconoce su afrenta delante de Dios, pero entiende que Dios puede hacer algo por él. Todo, hermanos, todo lo que necesita el que sufre es que Dios se halle cerca. Una sonrisa del cielo puede calmar la furia del infierno. Él necesita la cercanía de Dios. Versículo 18. Acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Hermanos, el Salmo nos ayuda entonces a entender un poco más las implicaciones de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Versículo 20. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien compadeciese de mí y no lo hubo, consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. El Señor Jesucristo sufrió esto. Vayan conmigo a Mateo 27. Mateo 27. Mateo 27, versículo 34. Y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Hay una traducción que dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre, pero ese hiel por comida, es decir, me han envenenado. Han querido envenenarme, una traducción también. Ellos me quisieron envenenar. Quisieron amargar más la situación con lo que me estaban dando. El Señor Jesucristo, hermanos, sufrió los padecimientos del Salmo 69. Así se sintió el Señor. Abrumado. Se sintió que las corrientes de las aguas han hundido su alma.
Se sintió, hermano, que no podía tocar fondo. La angustia del Señor por nosotros, hermanos, fue grande. Pero ahora el Señor ve, o el salmista ve a los enemigos y hace una oración imprecatoria. Una oración imprecatoria. Versículos 22 al 28. Por cuanto me han hecho todo esto, versículo 22, sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien, por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Por un lado, David o el salmista está diciendo, Señor, págales, ojo por ojo, diente por diente, cumple tu ley sobre ellos, Señor. Ellos hicieron que yo llegara a desfallecer en mis ojos, versículo 3. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Bueno, Señor, versículo 23. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean. En el versículo 8, Él fue abandonado por sus más cercanos parientes. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Págales tú también de la misma manera, Señor. Sea su palacio, versículo 25, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Asólalos. Así como me asolaron a mí, asólalos a ellos también. A él le dieron comida venenosa, versículo 21. Me pusieron además y él por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Qué pide el salmista? Señor, que en el convite, en el banquete que ellos tienen, en la comida que tienen por banquete, más bien sea de tropiezo. Ellos aborrecieron al salmista, versículo 4, se han aumentado más que los cabellos de mis cabezas los que me aborrecen sin causa. Señor, págales tú también, versículo 24, derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Aborrécelos tú también. Ellos quisieron quitar la bendición del salmista. Versículo 12, hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, es decir, los magistrados, los jueces, los que deberían impartir justicia, más bien me estaban blasfemando para perjudicarme. Señor, versículo 28, tú eres el juez de toda la tierra. Versículo 28, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Haz una sentencia judicial sobre ellos. La imprecación del Salmo 69 es una imprecación muy fuerte. Págales según tus hechos. Es muy fuerte, pero es justo. Es justo. No está pidiendo misericordia, está pidiendo justicia. ¿Es necesario pedir justicia? Sí. La justicia de Dios es perfecta, la justicia divina es correcta, es proporcional. Fíjense cómo Dios le pagó a Judas. Fíjense cómo Dios le pagó a Judas, al traicionero. Hechos capítulo 1, versículo 20. Hechos 1, 20. Ahí en Hechos 1:20 también se cita el Salmo 69, se le aplica a lo que le ocurrió a Judas. Hechos 1:20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y luego cita otro salmo. Pero precisamente está hablando de Judas. Se cumplió en Judas la imprecación del salmista en el Salmo 69. ¿Por qué orar imprecatoriamente? ¿Con quién debemos orar imprecatoriamente? Una buena pregunta, ¿verdad? Las imprecaciones son contra los enemigos de la fe. Las imprecaciones son contra los enemigos de Dios, contra los que calumnian, contra los que quieren ir en contra del pueblo de Dios. Contra ellos se puede orar imprecatoriamente. Judas era un destinado al infierno. Orar imprecatoriamente no era pedir otra cosa de lo que Dios mismo quería. Podemos orar por misericordia por todos los hombres, pero por los que están destinados al infierno, Señor,
júzgalos también, dale su parte aquí en la tierra. A todos los que se rebelan contra el Señor Jesucristo, debemos pedir, Señor, júzgalos justamente. Terminamos. Es un salmo donde el salmista se ha derramado en la presencia de Dios. Y en el 29 ahora cambia el tono totalmente. Dejó lo oscuro y ahora se ve algo muy brillante. Alabanzas al Señor. Y con esto terminamos. Alabanzas y ánimos. Dice, alabaré yo, versículo 29, no lo leí. Dice, mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Aún él sigue pidiendo, Señor, aunque yo sigo en esta condición aflictiva, miserable, ponme inaccesible para mis enemigos. Eso es lo que significa, ponme inaccesible, ponme en alto, que ellos no puedan llegar hasta donde estoy yo. Porque allí he de alabarte. Alabaré yo al nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Eso es lo que Él quiere hacer. Él quiere tener libertad de esa aflicción para poder alabar al Señor sin restricciones. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos o pezuña. El salmista sabe, hermanos, que a Dios le agradan los sacrificios, pero el salmista sabe que más que los sacrificios le agrada a Dios un corazón agradecido y un adorador en espíritu y en verdad. El salmista anticipa entonces la salvación de Dios y dice, yo voy a empezar a alabarte a pesar de esto, a pesar de ser afligido, de ser un miserable, a pesar de esta condición, Señor, yo te voy a alabar. Esa es la respuesta del salmista ante la aflicción. Ora al Señor y alaba al Señor. Dice, es como que, bueno, Señor, aunque me siento así, yo sé que tú me vas a cuidar, yo sé que tú me vas a proteger y yo sé que voy a terminar alabando tu nombre. El salmista sabe que va a recobrar el ánimo para seguir alabando al Señor, y no solamente lo recobra él, sino que invita a todos a que lo hagan. Recuerden que en la primera parte él pide, Señor, que aquellos por lo que me está pasando no tropiecen, no se desanimen. Y entonces a ellos también dirige esta parte, dice, versículo 32, lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Es interesante, porque dice, lo verán los oprimidos y se gozarán. Los oprimidos, ¿por qué? Por los enemigos de Dios. Pero es preferible ser un oprimido por Dios que un oprimido por el enemigo. Es preferible ser un esclavo de Dios, un prisionero de Dios, ahí hay gozo y alabanza, que un prisionero de la esclavitud del pecado. Versículo 34, alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios, y ahí anticipa el futuro, Dios salvará a Sión, reedificará las ciudades de Judá y habitarán allí y la poseerán. Él ha sentido destierro de alguna manera. Él ha pedido también en su imprecación a aquellos, Dios, destiérralo. Y aquí dice, yo sé que Dios me va a restaurar de mi destierro. El salmo, hermanos, empieza con un clamor de angustia, pero termina con un cántico de alabanza estupenda para Dios. La oración desesperada da lugar a una confianza robusta en la adoración. Se expresa en la alabanza y en la adoración. La base final de esta alegría es que él sabe cómo es el actuar de Dios y sabe que Dios ha prometido restauración para su pueblo. Y por eso él se deleita. Termino con las palabras de Charles Spurgeon, hablando del Salmo 69, cuando dijo: ningún hombre fue más pobre o estuvo más apenado que el Señor Jesús. Y con todo, su clamor fue escuchado desde lo profundo y fue levantado a la mayor gloria.
Oh vosotros tristes y afligidos, levantad la cabeza, porque como fue con nuestro Señor, así será con vosotros. Sois pisoteados en el cieno de las calles hoy, pero vais a cabalgar en las alturas de la tierra dentro de poco. E incluso ahora sois levantados juntamente y se os hace sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Que el Salmo 69 nos ayude a entender que a pesar de la angustia, de la aflicción, de todo lo que podamos sufrir aquí en la tierra, el Señor nos ha prometido un futuro glorioso. Versículo 36, la descendencia de sus siervos la heredará y los que aman su nombre habitarán en ella. ¿Amas tú el nombre de Dios? La única manera de que el salmista, a pesar de que estaba ronco ya, de que estaba llamando y no escuchaba, la única razón de su persistencia es porque él amaba a Dios. Porque él sabía que Dios era su única esperanza y lo amaba. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado para ver, estudiar, meditar un poco en el Salmo 69. Es un salmo muy rico, Señor, en su contenido teológico porque en el Nuevo Testamento lo usaron mucho para tantas situaciones, Señor. Gracias, Padre Celestial, por darnos a tu Espíritu Santo, que es la garantía del futuro glorioso, Señor. Y que podamos soportar, Señor, las aflicciones del tiempo presente, las calumnias, las mentiras, Señor. Que la podamos soportar orando a ti, esperando en tu respuesta y alabándote, Señor, en medio de ello. Que no nos desanimemos, Señor. Que no nos desanimemos, Señor, como vemos la fortaleza del salmista, que a pesar del cansancio de llamarte, aún así seguía haciéndolo, Señor. Y sabía que tú no lo ibas a desamparar. Ayúdanos en nuestras oraciones a ser persistentes, a saber que tú nos escuchas y vas a responder según tu voluntad, obviamente. No según lo que te pedimos, sino según tu voluntad. Ayúdanos a ser humildes, Señor, para aceptar tu voluntad en todo. Gracias por este salmo. Gracias por el Señor Jesucristo, que en Él se cumplió todo este salmo. El hombre más vituperado del mundo, Señor, aborrecido sin causa, literalmente sin causa. Halló en ti, Señor, el socorro, el consuelo. Llamó a ti, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Se sintió abandonado, Señor. Pero tú le diste un futuro glorioso. Ayúdanos a observar y cobrar ánimo en la vida del Señor Jesús. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén.